Bienvenidos, una vez más bienvenidos. Yo creo que tanto usted como yo estamos gozosos por tenemos nuestros ojos abiertos, nuestro corazón palpitando. Amén. Tenemos salud, tenemos vida y sobre todas las cosas tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros. Amén, ¿verdad? Así que yo quiero hacer una oración corta. Yo sé que ya ha sido el inicio. Entonces, una oración específicamente por nuestro corazón, nuestra mente, que estén hoy dispuestos, y eso no nace así por así, tiene que usted ser intencional y decir: Señor, quiero escucharte hoy. Háblame, Señor, que tu siervo va a escuchar. Padre, estamos con mi iglesia viviendo por fe en esta mañana, en este local específicamente, y venimos orando, haciendo una oración especial por esta iglesia, Señor, por este pueblo que está congregado, Señor, y te rogamos, Señor. Te suplicamos, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú confrontándonos, que seas tú, Señor, dándonos duro, Señor, para que podamos despertar, para que podamos, Señor, poder abrir nuestros ojos, Señor, podamos entender tu palabra, Señor. Usa a la persona que va a predicar esta mañana, que seas tú, Señor, usando sus labios, usando su mente, y seas tú también cerrando sus labios para no decir cosas que no están fuera de lo que tú tienes planeado decirnos esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, la prédica la lleva hoy Oscar Ibarra, porque el miércoles tenía él la prédica y no queríamos tampoco hacer lo que tratara más con su prédica que tenía ya, su encuentro que tenía preparado de antemano, así que le invitamos que pase al frente para que nos lleve la palabra hoy. Amén. Amén, amén. Buenos días, hermanos. Amén. Y hermanas, bienvenidas, bienvenidos. No es otra cosa que la gracia de Dios la que nos ha traído a todos aquí esta mañana. Es increíble cómo nosotros, sin darnos cuenta, el Señor hace lo que sabe que nos va a causar gracia, satisfacción, agrado este día. Y el tener el tiempo suficiente para hoy santificar su nombre, bendecir su nombre. Y con ese gesto, pues nosotros estamos reafirmando, al menos en ese sentido, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el que nos llamó, el que nos perdonó y nos salvó de nuestros pecados, que ya no llevamos la vida a nuestra voluntad, sino que nos echamos esa cruz de la que Él habló y de la que era indispensable echársela, para mostrar que nuestra vida es un sacrificio continuo por amor a Él y por honrar sus palabras. Quería recordarles eso al inicio porque siempre me parece muy importante darnos cuenta que no estamos haciéndole un favor a Dios cuando apartamos nuestra mañana un domingo o la noche un miércoles o un rato el lunes para orar, sino que estamos sencillamente renunciando a nuestra vida, como Él nos dijo: si alguno quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y mi palabra, dijo, la hallará. O sea, es una belleza de cómo el Señor quiere estimularnos a que estos sacrificios, la negación del yo, no es algo así como que pasa desapercibido de Dios. Él lo toma como una honra, porque reafirmamos una vez más que igual que Él, llevamos nuestra cruz cada día a cuesta y lo honramos cada vez que damos un paso más adelante hasta el final. Pues que Dios nos bendiga por estar aquí esta mañana en su casa. Gracias, muchachas, por las alabanzas que ustedes entonan y nos animan a acompañarles, porque santifican el nombre de Dios, vuelven a poner el nombre de Dios en alto por las grandes obras que Él ha hecho en el pasado, está haciendo y va a seguir haciendo con quienes disponen su corazón a su servicio. Pues esta mañana
Víctor, vamos a meditar desde Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 11. Este relato es muy precioso y nos deja enseñanzas, como dijo el pastor, duras, que duelen, que golpean. Pero es que nosotros necesitamos cada día ser enseñados sobre las cosas que quizá ya hemos aprendido, ya hemos entendido antes, pero nuestra mente es tan finita, es tan limitada a nuestro entorno y se ocupa de las cosas ya más indispensables, más urgentes, que se nos suelen olvidar cosas que son muy importantes, pero que por eso el Señor instituyó la iglesia y la congregación, para que siempre estemos siendo recordados de estas cosas, para el beneficio de nuestra alma y la honra del Evangelio. En esta ocasión, el encuentro con Jesús del que vamos a tratar, este es el encuentro número... Vamos por etapas. El de Nicodemo primero, el de la mujer samaritana segundo, el de la mujer adúltera tercero, el de Zaqueo cuarto. ¿Cuál fue el quinto? Un bello relato. Yo todavía medito en ese relato. Y publiqué algo ayer en mi estado sobre esa mujer cananea que fue a decirle a Jesús, aunque sean las migajas, Señor, las migajas tuyas son tan grandes como el gran trozo de pan que me puedas dar, porque vienen de ti. O sea, y este es el número entonces. Este es el encuentro número 6. Falta uno. ¿Cuál? El de María con... El del domingo pasado, exactamente, el encuentro de Jesús con María, donde el personaje secundario era Lázaro, Marta y sí. Entonces este es el número 7. Este es el encuentro número 7. Amén. Y es el encuentro de dos figuras religiosas principales. Bueno, una de ellas está bajo la sombría de los escribas y fariseos y la otra es Jesús. Aquí van a entrar en discusión dos autoridades religiosas, unas que representan al pueblo desde años y la otra que al parecer y aparentemente acaba de surgir apenas hace unos 2 años y medio, pero que viene y habla e interpreta la ley con una autoridad que causa conmoción, que causa discusiones, divisiones, que atrae a los pecadores más indignos de acuerdo a estos primeros, los escribas y fariseos, y que hay que tener de cerca porque queremos saber en qué podemos atraparlo, queremos saber cómo podemos manchar su reputación, cómo podemos hacer uso de algo que diga o haga para desacreditarlo y hacerle perder popularidad entre la gente en quienes nosotros hemos tenido dominio e influencia por años. Estos son los escribas y fariseos, gente muy respetada, admirada. Y este es Jesús, el hombre a quien Nicodemo, sin ánimo de halagarlo y elogiarlo socialmente y superficialmente, le dice que él ciertamente ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que él hace sin que Dios esté con él. Quiero hablarles un poquito más sobre quiénes eran los escribas en sus días, qué antecedentes traían, por qué es que la gente los respetaba, por qué es que la gente los tenía en alta estima. Las palabras escribas y fariseos hoy en día suenan como un grupo de creyentes a quienes al parecer no les importaban las leyes de Dios o hacían todo lo opuesto y distinto a lo que Dios había dicho. Y la verdad no siempre fue así. Los hombres, los humanos, tenemos
la tendencia, la inclinación a arruinar todo lo que se hizo con una buena intención al principio. Tenemos esa intención, tenemos esa inclinación cuando no se cuida celosamente de las cosas que se van aprobando o las cosas que se van consintiendo en el transcurso de los años. Pero los escribas, la función inicial de los escribas antes de ser llevados a Babilonia como cautivos era el de llevar registros, a veces registros jurídicos, a veces registros que tuvieran que ver con la propiedad, registros obviamente los bíblicos. Estos eran los que transcribían la ley de Dios todo el tiempo, porque tenían el celo de que nunca hiciese falta la palabra de Dios. Así que ellos no solamente tenían 1 o 2 escritos originales, o tal vez un original y 2 o 3 copias, no, tenían un montón. Y habían quienes daban a hacer estos escritos para su uso como privado, personal, tener la ley de Dios ahí. Los escribas entonces eran una especie como de abogados, porque ellos llevaban registros escritos de cosas importantes. Pero durante el cautiverio en Babilonia, en tiempos de Nabucodonosor, que fue cuando en una segunda campaña contra Jerusalén, porque se rebelaron a las primeras condiciones de paz que había establecido Nabucodonosor, se da la destrucción del templo. Jeremías anunció que Nabucodonosor iba a ser pues quien le diera fin a aquello a lo que de todos modos Dios ya estaba hastiado, a los sacrificios en el templo, y no porque él de pronto cambiara de opinión, sino porque el pueblo ofrecía sacrificios a Dios teniendo su corazón lejos de él. Una especie de alguien que les finge un amor y les finge atención cuando ustedes saben que no hay ningún tipo de genuinidad de donde viene ese amor, de donde viene esa atención. Uno como que rechaza eso. Pues Dios había llegado a esa altura en su trato con Israel y deja que Nabucodonosor destruya el templo, y entonces se acaban los sacrificios, se acaba el único sistema religioso que estaba establecido por el que el hombre podía acercarse a Dios y tener el perdón de sus pecados. Así que son llevados a Babilonia, la mayoría, solo quedaron en Jerusalén y en Judá y en todos esos sectores los más miserables. Al parecer Nabucodonosor tenía una política de que no quería llevar estorbo a su reino, sino gente productiva, gente que pudiera sacar adelante la economía, gente que pudiera prosperar con facilidad. Y estando todos estos judíos ya en Babilonia, se encuentran de que ahora cómo nos acercamos a Dios. Bueno, no sé por qué los sacerdotes no asumieron una posición de liderazgo delante del pueblo a como sí lo hicieron los escribas. Los escribas entonces, en algún momento del cautiverio en Babilonia, surgen como líderes religiosos que ya no transcriben la ley de Dios, sino que ahora la estudian minuciosamente y ahora la enseñan al pueblo. Fue durante este cautiverio que se dio inicio a las sinagogas, porque ahora Israel estaba disperso por todo el imperio babilónico. Ya no había un solo lugar donde podían venir a adorar a Dios y a presentar sacrificios. Ahora era necesario llevar la palabra de Dios hasta donde ellos estaban, porque de algún modo quienes habían aceptado este juicio de Dios, pues se habían vuelto a Dios y habían reconocido que si ellos no hubiesen sido tan rebeldes, Dios jamás habría permitido que Nabucodonosor viniera, destruyera su templo y se los llevara como esclavos. No como esclavos, como cautivos, porque Él los dejó vivir vidas normales dentro de su Babilonia. Pero entonces los escribas ya montan sinagogas en distintas partes del reino de Babilonia, en los distintos países donde se les permitió vivir a los judíos, porque igual no solamente vivieron en Babilonia, sino donde sea que Babilonia tuviera alcance, donde ellos ya se habían establecido como imperio. Y ahora son los escribas los que están al
frente de las escrituras, de la palabra de Dios. Gente como esta entonces comenzó a ser más respetada porque era quienes ya no solo leían las escrituras, sino que se las interpretaban al pueblo y les enseñaban al pueblo cómo se aplicaban las escrituras en el día a día, los días que se reunían en la sinagoga, que para entonces ya se multiplicaron. Hay una mención muy interesante sobre un escriba principal que destacó en el tiempo de ya el segundo imperio bajo el cual los judíos seguían cautivos. Fue el imperio persa. El imperio persa fue el que estuvo enfrente cuando la historia de de Esther. Recuerden que ella fue la esposa del rey, elegida entre muchas porque su esposa anterior se rebeló ante el rey y le sugirieron que la cambiara y que reuniera a las mujeres más bellas del reino y que el rey eligiera una, y eligió a Esther. Pues este es el imperio persa. Los judíos siguen cautivos, pero también los judíos siguen con sus sinagogas donde los escribas eran autoridades principales de la ley de Dios. Y uno que destaca entre ellos es Esdras. Tenemos un libro de Esdras en la Biblia. Esdras era un escriba. Ya un escriba con suficientes credenciales religiosas, espirituales, respetadas, que es Esdras, el que cuando vuelven los judíos a restablecer el templo y a reconstruir los muros en Jerusalén, algo que para ellos era muy importante, ya por orden al parecer, el rey, esposo de la reina Esther, a petición de Nehemías, Esdras regresa al pueblo que está consciente de sus pecados, de vuelta a Dios en una oración bellísima que pudimos leer el lunes, el día de la oración. Y los escribas son respetados. Ese es el final de todo mi comentario anterior. Los escribas son respetados, son vistos como gente piadosa, gente temerosa de Dios, celosos de la ley de Dios y que están dispuestos a enseñar la ley de Moisés y los profetas al pueblo. Los fariseos también casi paralelamente surgen como un grupo de hombres temerosos de Dios, tanto que en Esdras capítulo 6 y en Nehemías 10 hace una mención el Espíritu Santo sobre este grupo y los llama los que se habían apartado de las inmundicias de los pueblos para buscar a Jehová, Dios de Israel. Este era un grupo determinados y con votos para no tener parte ni suerte con nada inmundo que viniera incluso de Babilonia, que consideraban pues una cultura pagana, una cultura sin temor a Dios. Los fariseos eran el orgullo, por decirlo así, de todo aquel que tuviera algo de temor a Dios, intenciones buenas por amar a Dios y crecer en el conocimiento de Dios de una manera que los distinguiera de los demás pueblos. Entonces los fariseos comienzan a ser respetados. Para entonces no reciben ese nombre. Por eso la Biblia se refiere a ellos como los que se habían apartado de las inmundicias de los pueblos. Pero ellos vienen creciendo, de acuerdo a la historia, llegan a ser tan celosos de la ley de Dios que en algún momento en la historia el rey a cargo de quienes está Judá y todo lo que es Jerusalén e Israel quiere tener influencia en ellos, porque ellos ya influencian a mucha parte del pueblo de Israel y los quieren hacer líderes políticos que les ayuden a defender sus fronteras contra quienes están queriendo conquistarlos. Y ellos, al negarse, al decir que ellos no tienen parte ni suerte en nada político, el rey de turno, aliado con el Imperio Romano, que ya los había conquistado, manda a
crucificar, según registros históricos, a más de 800 miembros del grupo de los fariseos. Ellos se niegan rotundamente a tener parte con algo inmundo que no sea de honra a Dios y se hacen héroes, se hacen mártires. La gente los honra más todavía, la gente les aumenta el respeto porque esta gente está dispuesta hasta dar su vida, pero no a poner en riesgo o a comprometer sus valores religiosos. Estoy seguro que si cualquiera de nosotros hubiese vivido en esos días, también habría aumentado el respeto y la admiración con este tipo de líderes, a este tipo de grupo. Porque nosotros que amamos a Dios y lo respetamos, no podríamos estar menos admirados de cristianos que están dispuestos quizás a rechazar las ofertas más grandes, materiales, por no tener que ver nada con las cosas de este mundo o por permanecer honrando a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están en contra o a favor de que los cristianos sean parte de la política. Yo estoy a favor porque de ahí influencian mucho. Sin embargo, por el modo en que se maneja la política hoy en día, es obvio que uno está metiéndose a la pata de los caballos si busca llegar a tener una posición en la política. Sin embargo, a este grupo de fariseos, líderes religiosos, al parecer les querían persuadir con favores, con regalos, con privilegios, para que ellos fueran parte de la política de ese entonces, influenciaran a todo el que no quería ir a la guerra, porque respetaban la enseñanza de los fariseos. Y al final ellos ganan de nuevo, o más bien ellos también se ganan el respeto del pueblo, y todos quieren seguir las vidas de estos hombres porque han mostrado ser celosos de Dios. Bueno, en sus inicios, conforme va pasando el tiempo, al parecer, el perfil de estos dos grupos cambió de una manera decepcionante. Y entonces más tarde nos encontramos la opinión de Juan el Bautista en Juan capítulo 2, refiriéndose a ellos como generación de víboras. Increíble. Ya esta gente que había venido de principios asombrosos, admirables, gente que en su momento fueron temerosos de Dios, ahora Juan el Bautista, con toda la autoridad divina, se refiere a ellos como generación de víboras. ¿Quién os enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Ya el pueblo, la opinión pública ya había cambiado con relación a estos dos grupos. Ya los hombres santos, los que temían a Dios, los que en su momento pues se habían establecido bajo el temor de Dios y la interpretación correcta de la ley de Moisés, ya tenían una opinión distinta de estos dos grupos. Pero como siempre, Jesús nos habló que siempre conviviríamos entre el trigo y la cizaña. También los fariseos y los escribas tenían todavía seguidores a tiempo completo, seguidores comprometidos, aquellos que iban a simular todos los errores y todas las motivaciones egoístas de estos líderes, porque siguieran siendo líderes, porque ahí Dios los va a juzgar, porque a ellos van a entregar sus cuentas. Pero Juan el Bautista se refiere a ellos ahora como generación de víboras. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría tener una víbora como mascota en su casa, pero a mí solo verlas en televisión, a veces cambio el canal. No sé por qué, pero ya hay como un horror natural en el corazón del hombre contra las víboras, contra las serpientes, que no entiendo cómo alguien las puede tomar y tenerla aquí en el cuello y andarla. Ellos definitivamente que conquistaron su temor nato a las serpientes.
Tal vez tienen más información de la que uno tiene y tal vez no todas son tan perversas y peligrosas, pero el perfil que ahora tienen estos líderes religiosos populares ya no es positivo, ya no es de querer imitar, ya no es de una influencia que vaya a edificar a sus seguidores. Ahora ya el perfil que tienen, y aunque no todos se van a atrever a levantar la voz como Juan el Bautista, parece que era muy popular el sentir de que ellos encajaban muy bien en la descripción de Juan cuando los llamó víboras. Ahora estos hombres están bien entonces posesionados en la cultura, en la sociedad judía, y de pronto aparece el Señor Jesús en la escena. El Señor Jesús con un llamado especial, con el llamado a venir a libertar a los cautivos, con el llamado de venir a presentarle al hombre el año del favor del Señor, con el llamado de que la verdad os hará libres, con el llamado de que solo el nuevo nacimiento puede acercar al hombre al reino de los cielos. Se aparece el Señor Jesús a presentar la voluntad de Dios a los hombres. Y entonces se da este relato. En Mateo, entonces, capítulo 15, iniciando desde el versículo 1, la Biblia dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Noten ese reclamo. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén, amén. Este episodio en la vida del Señor Jesús, este encuentro, también fue narrado por Marcos. Marcos fue, por decirlo así, el escriba, el secretario de Pedro. Marcos no era uno de los 12 discípulos. Marcos se convirtió a Cristo con la predicación más adelante, después de la ascensión de Jesús. Pero quien le relata a Marcos todas las cosas que registró en sus 14 capítulos, me parece, Marcos 14 o 16 capítulos, fue Pedro. Así que Pedro fue testigo ocular de todo lo que aconteció en la vida de Jesús. Y a Pedro le parece importante no dejar por fuera este relato, este encuentro, número 7 para nosotros, pero quizá número no sé qué para Jesús, con los escribas y fariseos, con las autoridades religiosas del tiempo. Y si el Espíritu Santo dejó que esto fuese registrado para enseñanza nuestra en el futuro, es muy importante que no desestimemos la enseñanza que hay aquí. Es muy importante. A mí me pareció muy importante señalarles incluso esto, porque no son palabras cualquiera, es la palabra de Dios. Me gusta pensar siempre que esta palabra fue un esfuerzo que Dios hizo para beneficio nuestro. Cada vez que nosotros hablamos nos esforzamos. Por eso a veces no queremos hablar, no queremos tener el esfuerzo de hablar. Y hoy amaneciste bravo. No. Entonces, ¿por qué no has dicho nada? Que no quiero.
es porque no queremos tener el esfuerzo. Cuando Dios dice algo, Él ha hecho una especie de esfuerzo a favor nuestro, y si la dejó todavía escrita es porque ha querido que se preservara ese esfuerzo, porque ese esfuerzo es de bendición para nosotros. Y entonces está ese relato maravilloso, registrado por 2 evangelistas, Mateo y Marcos. Pues al parecer los escribas y fariseos seguían reafirmando su autoridad religiosa, seguían velando porque el pueblo fuera en la dirección correcta a Dios, seguían siendo los pastores de Israel, seguían sentados, dijo Jesús en una ocasión, en la cátedra de Moisés, seguían siendo los protectores, centinelas de la ley de Moisés, y porque la ley se cumpliera al pie de la letra para santificar el nombre de Dios con eso. Bueno, Jesús está a punto de decirles: lo que ustedes son es un grupo de descarados sinvergüenzas. El celo con el que vienen a poner su reclamo da vergüenza, es un fraude. Jesús tuvo sus momentos de ira, está registrado, y la ira es una emoción, no es pecado airarse, ¿verdad? Es pecado cuando la ira no es santa, es pecado cuando la ira agravia a los santos, a los hijos de Dios, de una manera que pudiera dejarles marcas de las que les sea difícil levantarse, recuperarse. Porque ante todo, el segundo gran mandamiento de Dios en su ley es amar al prójimo como se ama a uno mismo. Pero en esta ocasión Jesús no está dispuesto a pasar por alto este impulso violento de los escribas y fariseos con el que se presentan ante Él a reclamarle, en el tono en que lo hacen, con el celo con el que vienen cuando se están refiriendo no al quebrantamiento de la ley de Dios ni las palabras de los profetas, sino a una tradición creada por los ancianos. ¿Con qué derecho se presenta el Señor Jesús ante ellos diciendo: con qué derecho ustedes se presentan con esta actitud, tan conmocionados, a decirme que corrija a mis discípulos por algo que no es la ley de Dios, por algo que no está escrito en los profetas, por algo que fue creado en el taller de ustedes hace años? Parece que al Señor Jesús no le afectaba este tipo de ceremonia. Parece que Dios no miraba que esta fuera una ceremonia perversa, algo que estuviera desviando al hombre de Dios, como podría ser la idolatría, permitir que de pronto se levantara un ídolo en el templo de Jerusalén o en las ciudades de Israel, al que los israelitas tuvieran que ir a agradecerle por algún favor en su vida. No parece tan así de negativo el que los escribas y fariseos hubiesen creado esta ceremonia de lavado de manos, porque si no, Jesús habría tenido que decir algo al respecto antes. Y de hecho, hay un relato que me parece interesante, y a ustedes les va a parecer también, seguro, que en Juan capítulo 2, en las bodas de Canaán, el Espíritu Santo registrara que aquellas 6 jarras de piedra que el Señor Jesús ordenó a que se llenaran con agua para ese milagro del vino sabroso que se hizo para la boda, hayan sido las jarras que tenían aguas que los judíos habían usado para la purificación de sus manos. Porque en esto consistía la purificación de las manos, estas por las que los discípulos, los fariseos se alteran. Víctor, volvamos por favor al versículo 1 del capítulo 15. Este es el motivo de este reclamo de los escribas y fariseos con Jesús, que no observaban el lavamiento de las manos, que había sido una tradición
una ceremonia iniciada por los ancianos. No sé si a los ancianos se referían como a aquellos héroes que algunos años atrás habían hasta dado su vida por la defensa de la ley de Dios. No sé si con los ancianos se referían a aquellos hombres que tenían en alta estima y que venían honrando por años. No hace mucha referencia a quiénes se referían con los ancianos. De lo que estoy seguro es que no se refería a ancianos en ese tiempo, porque por lo general, quiero hacer este comentario, por lo general, cuanto más antigua es una costumbre en una sociedad, más parece llegar a tener valor y autoridad en esa sociedad. Entre más antigua es una costumbre, entre más antigua es una práctica, es una ceremonia en una sociedad, más parece llegar a tener valor y autoridad en esa sociedad. ¿Hay alguna costumbre aquí en este pueblo que se haya hecho por años y que ahora se vea como algo que si no la haces, tal vez no estás a la altura de ser un viejano? Tal vez sea la celebración, la caminata de la Virgen de Hato, tal vez sea San Roque, que si uno no anda ahí con el grupo, no se puede decir que uno sea devoto de San Roque. Y entonces, en estos días, pues estamos viviendo días tan indiferentes a las cosas espirituales, que incluso las tradiciones paganas ya no tienen la misma fuerza que antes. Pero si pensáramos en 100 años atrás, tal vez muchas familias no iban ni al mar en Semana Santa porque eran los días santos, ¿verdad? Los jueves no podías ni bañarte, me dice mi mamá, los viernes no podías ni bañarte porque el Señor estaba en la tierra. Y créanlo o no, era respetado, eso era observado. Ese tipo de mentalidad ya habían puesto los fariseos en la sociedad de Israel con relación a la ceremonia de lavado de manos antes de comer. Habría parecido que era algo higiénico. Bueno, yo no me acuerdo que mi mamá nos haya dejado comer, sentarnos a comer después de que veníamos de jugar trompo, chibola, con las manos sucias. Si ella notaba que traíamos las manos sucias a la mesa, estoy casi seguro que le iba a escuchar decir: vaya a lavarse las manos antes de comer. Y eso es una práctica familiar común. Yo no creo que ustedes, las madres, dejen que sus hijos con las manos sucias lleguen a comer al comedor y no le dan importancia. Estoy seguro que eso no pasa, porque ustedes pues son protectoras y no quieren que se enfermen. Es algo tal vez de práctica común en las casas, pero esto no era con ese fin. Esto era algo que habían asociado con la honra a Dios. Los ancianos habían creado esta ceremonia con este pensamiento en mente, al parecer. Dios es santificado cada vez que se sienta uno a comer, porque es Dios quien ha puesto la comida ahí frente a usted. Dios es honrado cada vez que alguien come, porque está diciendo: Señor, estoy feliz, estoy contento con lo que tengo aquí enfrente porque tú lo has provisto. Viene de tus manos, la tierra que tú creaste produjo estos frutos. Al participar yo de ellos, estoy dando gloria a Dios. Bueno, los escribas y fariseos en algún momento se pusieron de acuerdo, o los ancianos, que probablemente estaba compuesto por estos dos grupos, y habían transmitido a toda la nación de que al sentarse a santificar a Dios, al comer, que todo el mundo se lavara las manos, porque de otro modo Dios no era santificado igual, Dios no era adorado adecuadamente, porque de otra manera en su interpretación humana Dios está siendo deshonrado, se está cometiendo un sacrilegio con la obra de Dios de haber puesto alimento frente a ellos. Así que todos deben de y lavarse las manos. En ese entonces alguien escribió que no era así como lo hacemos nosotros. Era tanto de agua con las manos hacia arriba, tanto de agua con las manos hacia abajo, tanto de agua con las manos extendidas. Alguien más tenía que estar derramando y era toda una ceremonia.
Bueno, los fariseos y los escribas se sienten insultados, se sienten desafiados. De alguna manera, ellos se sienten que los discípulos no tienen la autoridad suficiente para solo desestimar algo, una costumbre, una ceremonia que ha sido observada por años. Y si Jesús la tiene porque le tenían respeto, porque nadie podía hacer las cosas que Dios hacía a través de él sin que Dios no estuviera con él, ¿por qué Jesús parecía ser indiferente ante esta falta de observancia a esta ceremonia? ¿Por qué a Jesús parecía valerle poco? Y entonces, de una manera muy humana, impulsiva, violenta, le reclaman al Señor Jesús. Versículo 2, Víctor, por favor, justo a tiempo, miren. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Cada vez que alguien me dice a mí, me pregunta algo con por qué, yo digo, ups, ahí viene. Ojalá y tenga las razones convincentes necesarias para poder explicar el por qué. Porque el por qué demanda de una explicación. Nosotros tenemos mucho por qué a Dios a veces de cosas que no entendemos. Y no está mal preguntarle al Señor por qué. No deberíamos, si tuviéramos todo el entendimiento completo de que nada permite el Señor en nosotros que no nos vaya a hacer de bien. Nada. Si tuviéramos la comprensión necesaria y completa de que Dios no deja que una ave caiga al suelo sin que se dé cuenta, ni que un cabello de nuestra cabeza se desprenda sin que Él esté al tanto, entonces ¿por qué creemos nosotros que lo que nos sucedió fue algo que tomó a Dios por sorpresa? Pero vienen los fariseos y los escribas. Yo quiero creer que con la mejor intención posible quieren entender por qué Jesús permite que sus discípulos, 12, tal vez más, porque lo acompañaban a veces más de 12, muy cerca, violaran esta sagrada tradición delante de este montón de gente también que ha sido enseñada de manera distinta. ¿Por qué viene Jesús ahora implicándose en algo que más bien debería de reprender? Bueno, Jesús sabe que esto no es la ley de Dios. Jesús sabe que esta no es la palabra de los profetas. Jesús sabe que esto salió del taller de los ancianos, de alguna muy buena intención por la que él hasta ahora no había dicho nada, porque pues lo que no hace daño parece que el Señor muchas veces lo permite, pero lo que no va a permitir es que ellos delante del pueblo vengan con una actitud tan lastimada y con el deseo de defender algo, con el celo que solamente la palabra de Dios debería de defenderse. Y entonces Jesús no justifica a los discípulos porque no da una razón, pero sí los va a confrontar por esa actitud. En nuestras iglesias de hoy, nosotros estamos rodeados de ceremonias creadas por el hombre que muchas veces llegan al borde de parecer ser mandamientos de Dios por la manera en que los líderes se ofenden con los redimidos por la sangre del Cordero cuando no siguen esa ceremonia. Les van a parecer familiares algunas de ellas. Yo conozco de iglesias, yo me crié en una de ellas. No me crié porque la verdad yo vine a Cristo a los 17 años, pero sí fue a esa iglesia como por 14, 16 años, donde nunca se leía la lectura bíblica de inicio ni la de la prédica con el pueblo de Dios sentado. La primera palabra que le escuchaba decir al que iba a leer es: pongámonos todos de pie. Porque la ceremonia en las asambleas de Dios era que nadie leía las escrituras sentado. Una ceremonia que no le hace daño al cuerpo de Cristo. Pero les aseguro que más de uno hubo en algún momento que cuando vio que en las sillas había gente sentada y no de pie, como había sido la ceremonia, en la que ellos respetaban mucho, quizás, que no les haya hecho sentir un poco incómodos en el corazón.
Y estoy seguro que habrán habido algunos más impulsivos que dirían: a ver, hermana Almairi, dijimos pónganse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y entonces la exponía a ella a la vergüenza pública, solo porque yo persigo mi interés, porque esto se respete y se siga tal y como siempre se ha hecho. Y también hay iglesias en las que no puede presentarse una hermana al púlpito a leer las escrituras o a cantar un especial sin la chalina en la cabeza. Y yo no sé cómo hacen estas iglesias en los eventos públicos, interdenominacionales, donde se presentan hermanas a cantar sin la chalina puesta. Se sentirán ofendidas, tendrán en su corazón algún pensamiento de: ella puede cantar todo lo que quiera, pero esa alabanza no la va a recibir el Señor, porque no lleva la chalina puesta. No sé, posiblemente. Hay gente tan entregada a su ceremonia humana que son capaces de desestimar la buena intención, el amor con el que la hermana sin chalina en la cabeza va a cantarle al Señor que la salvó, solo porque no siguieron una ceremonia que se practica en su denominación. Hay hermanos en estas denominaciones iguales que no se van a presentar a predicar a menos que se presenten con una camisa de vestir, manga larga y de preferencia blanca. Disculpe, hermano, pero no puede predicar así en la iglesia. ¿Cómo? Sin camisa manga larga. Muy bien. No importa la hora que el hombre se haya dispuesto en oración, en estudio, para pedirle al Señor que le llevara una palabra de edificación a la iglesia, pero si no predica de blanco, hermano, es que aquí no predicamos que no sea de blanco y con camisa manga larga. A veces yo tengo algo así con mi esposa. Yo le digo, pero ¿y por qué no oras de rodillas? Solo porque yo oro de rodillas, yo espero que mi esposa ore de rodillas. Antes de acostarse, ella me dice: yo estoy orando, pero yo tengo en mi corazón que debe ser de rodillas. Porque así había mi mamá, así había mi papá, así escuché a mis predicadores mientras venían creciendo en la fe, que se le tiene respeto a Dios cuando oramos de rodillas, y que orar sentado o acostado es una gran falta. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Y eso es a lo que Jesús va a llevar con este cuestionamiento de los fariseos y los escribas. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Para que vengan con esa impulsividad tan violenta, con esa actitud tan celosa por una invención humana. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Más bien les dice: ustedes son descarados. Ustedes son descarados. Versículo 3, Víctor, por favor. Versículo 3. Los viene a confrontar diciéndole: ustedes son descarados, en serio. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús, de una manera muy válida, viene y le dice a los fariseos: ustedes muestran tanto celo con algo que fue iniciado por los ancianos, pero ¿y por qué no muestran el mismo celo con algo que salió de la misma boca de Dios y que fue puesto en los 10 mandamientos, en las tablas que Dios mismo escribió con su dedo? O sea, Él se indigna. Jesús dice: no está mostrando tanto molestia por la tradición, es por la manera en que ellos se muestran centinelas, guardianes, protectores, pero han dejado que el mandamiento de Dios, el explícito mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, sea quebrantado sutilmente, usando como excusa
al mismo Dios las ofrendas que debían de presentarse al templo voluntariamente, la han vuelto una especie de red que va a pescar el dinero con el que ellos de alguna manera se van a beneficiar personalmente, dejando que el mandamiento sea quebrantado. Yo no sé en qué medida los escribas y fariseos entendieron esto, no sé si se pusieron rojos, no sé si el Espíritu Santo les habrá dado arrepentimiento, porque el mandamiento de los hombres, ceremonias iniciadas por los hombres versus mandamiento de Dios, dado por Dios en el Sinaí a Moisés y escrito con su dedo, es el quinto mandamiento, haya sido sustituido sutilmente, haya sido enseñado al pueblo de esta manera. Todos estamos pasando momentos difíciles en estos días, los ingresos que entran a sus casas son pocos, entendemos mucho, pero cuidado con dejar de ofrendar. Si tienen poco dinero y con ese pensaban honrar a sus padres en su vejez o en su incapacidad para ya producir ingresos propios, apártenlo, ofrézcanselo al Señor en ofrenda y no importa, Dios les va a proveer a sus padres de alguna manera, pero la ofrenda tiene que presentarse. Jesús reaccionó ante eso. No sé por qué no había reaccionado antes, tal vez porque el Espíritu Santo tiene un tiempo perfecto para todo. Pero Jesús estaba al tanto de que ese mandamiento lo enseñaban los escribas y fariseos, que todo lo que hubiesen estimado para honrar a sus padres, si lo delegaban para ofrenda a Dios, está bien. Dejen que sus padres se las arreglen, Dios les va a proveer, Dios va a encontrar la manera, pero ustedes no dejen de presentar su ofrenda a Dios. El Señor Jesús tenía todo el derecho de mostrar desagrado y emociones en este particular, porque Él sí era el verdadero pastor del pueblo, porque Él había aparecido para libertar a los cautivos, porque Él había aparecido para promulgar el año del favor del Señor, porque Él no iba a dejar un árbol torcido en su camino sin que lo enderezara. Él no se iba a callar ante algo que estuviese siendo enseñado mal. El capítulo 23 de Mateo muestra todo un montón de reclamos del Señor, señalamientos directos, muy precisos, concretos, sobre el por qué Él tenía la autoridad de llamar hipócritas a los fariseos. Pues entonces Jesús hace este cuestionamiento por la implicación que tiene la deshonra a la palabra de Dios, por las implicaciones que tiene la deshonra a la palabra de Dios. ¿De qué implicaciones hablamos? El versículo 7, Víctor, por favor. Oh, no, entonces los anteriores, por favor, el 6 o el 5, donde dice muera irremisiblemente, parece que es el 5. Muera irremisiblemente. Ahí, el 4, sí. Por esta manera reaccionó el Señor Jesús, por la implicación que tiene el no atender el mandamiento. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Habrá cambiado esto después de la muerte de Jesús en el Calvario? En nuestra sociedad y nuestra cultura cambió, pero el sentir que Dios tiene ante esta deshonra no creo que haya cambiado. No creo que Dios se haya relajado un poquito con relación a este mandamiento de la honra a sus padres. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, cuando pronunció este mandamiento en el Antiguo Testamento, era que el que maldijera a su padre o a su madre. ¿Cómo se traduce el maldecir a su padre o a su madre? Diciéndole una palabra descompuesta,
No, con acciones. ¿Cómo honramos a nuestros padres y a nuestras madres estos días? Voy a señalarles algunos puntos con los que Dios espera que estemos honrando a nuestros padres y a nuestras madres estos días. Obedeciéndoles, Efesios 6:1, hablándoles con respeto, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Cuidándolos en su vejez, 1 Timoteo 5:4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, cuidándolos en su vejez, perdonándoles y mostrándoles gracia en caso de que en algún momento alguno de nuestros padres haya dicho o hecho algo que nos ocasionó alguna herida. Pues perdonándoles es mostrarles honra que refleja el carácter de Cristo. Si alguno los hubiera ofendido, dijo el apóstol, y Jesús hablando a través de él, o las palabras del Espíritu Santo, del mismo modo que Dios les perdonó a ustedes en Cristo, también ustedes perdonen a sus hermanos. Y mi papá y mi mamá también alcanzan en esa ordenanza. También honramos a nuestros padres entonces cuando les perdonamos y les mostramos gracia. Los honramos cuando oramos por ellos, cuando hablamos bien de ellos ante los otros y no cuando así abiertamente los difamamos o los criticamos públicamente. Incluso si han cometido errores, guardar su honra en privado y en público refleja honra a nuestros padres. Guardar la honra de nuestros padres en privado o en público refleja honra a nuestros padres. Bueno, aquí sencillamente los fariseos, los escribas, no interpretaron así el mandamiento. ¿A cuántos se habrán opuesto del reargüimiento del Espíritu en sus corazones para no escuchar la verdadera interpretación de este mandamiento? ¿Cuántos se habrán resistido? No sé, pero al final perdieron la batalla, porque lo que enseñaban era que se podía deshonrar a sus padres siempre y cuando con una ofrenda honraran a Dios. Bueno, al parecer Jesús les dice, me deshonra cualquier cosa que hayan destinado a sus padres, me deshonra cualquier cosa que haya hecho más ligera la carga que llevan sus padres porque prefirieran al templo. Me deshonra. Esa ofrenda, esa sí no llegó del todo, porque estaba siendo presentada a expensas de la necesidad de la madre y del padre, porque estaba siendo presentada a Dios a expensas de las lágrimas de la señora que no tiene medicamento, porque ustedes le dijeron que lo que podían invertir en medicamentos para mejorar su salud lo tenían que presentar en ofrenda al Señor. Jesús, Marco y Mateo lo registraron porque quizás vieron una indignación santa con el quebrantamiento de ese mandamiento. Este encuentro es increíble porque también nos toca en nuestros días. Que el Señor nos ayude definitivamente a no usarlo a Él como pretexto para no honrar su palabra, porque este fue el descaro más grande, que usaran a Dios para deshonrar al mismo Dios. Yo no sé cómo entender eso, pero ellos eran los guardianes de la ley de Dios. No sé cómo ellos antepusieron su beneficio personal a la honra a Dios. Se tiene que haber estado ya muy apartado de Dios para llegar a eso, a ese tipo de trato con Dios. Y ya pues para terminar, en los versículos siguientes Jesús dice que lo que contamina al hombre no es, Víctor, si por favor el versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, lo que entra en la boca no
no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús quiere aterrizar diciéndole, ceremonia de lavamiento de manos o no, Dios puede ser adorado de una manera distinta a la que los escribas y fariseos creen que tiene que ser adorado. Ya sea que oren de rodillas o no ante su cama, Dios es honrado. Ya sea que nos pongamos de pie cada vez que se lea la lectura bíblica en la iglesia o no, Dios es honrado. Ya sea que se presente la hermana Jessie sin una chalina en la cabeza cuando se dirige al pueblo de Dios, Dios es honrado. Ya sea que salmiemos las manos como lo hacen los pentecostales y el que no salmee las manos está frío o es carnal, Dios es honrado. Ya sea que me presente con la camisa por dentro o no, haciendo referencia a otra ceremonia humana, Dios es honrado, porque no está en la Biblia presentarse con la camisa por dentro, no está en la Biblia presentarse con chalina frente al púlpito, no está en la Biblia, incluso no está en la Biblia orar cada vez que uno come sus comidas, pero hay quienes se van a sentir muy molestos porque alguien no lo haga. Eso solo muestra la inclinación humana que tenemos a darle un lugar alto a aquello que ha sido una práctica buena. Pero niños, solo porque mi esposa no oró en el desayuno aludiendo y ya no oraste vos, pues yo no debería sentirme molesto porque ella no tuvo su oración personal para dar gracias. Los mandamientos de hombres jamás deben de causar daño al pueblo de Dios solo porque a mí me parecen buenos, solo porque a mí me parecen de una tradición larga, solo porque a mí me parece apropiado. Nosotros somos guardianes de nuestros hermanos, no de las ceremonias creadas en el taller de los hombres, con muy buena intención, ¿verdad? Nosotros somos guardianes del corazón de nuestros hermanos. Es a nosotros a quienes se les va a poner una ¿qué? En el cuello, no, una cuerda en el cuello y se nos va a tirar en al mar amarrado de una piedra si le causamos tropiezo a nuestros hermanos. Jesús lo llevó hasta ese punto, que era mejor que nos atáramos una cuerda amarrada de una gran piedra y la metieran al fondo del mar antes que fuéramos nosotros instrumentos de tropiezo a nuestros hermanos. Parece que Jesús está de nuevo saliendo en defensa de los hermanos que no se lavaron las manos, que a la tradición de los hombres. Que el Señor nos ayude a valorar y a estimar su palabra por encima de cualquier ceremonia humana. Por muy admirable, por muy buena, por muy vieja que sea, no nos enojemos. Digamos, tu nombre también puede ser adorado de una manera distinta. Jesús estaba ahí, si no los reprendió porque no respetaron una ceremonia humana, fue porque Dios también recibe que los discípulos se acerquen a la mesa y coman del pan sin seguir esa ceremonia. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto entender que también Dios puede ser adorado de una manera distinta a la que nosotros practicamos? Pero no me refiero a también los católicos adoran a Dios y se van a salvar. No, eso ya no. También los testigos de Jehová adoran a Dios y se van a salvar. Eso tampoco. También los adventistas y los mormones no, porque Jesús se adjudicó ser Él el único camino al Padre, porque las Escrituras dicen que solo hay una manera de nacer de nuevo y se confirma con la abnegación de uno mismo cada día. Me refiero a ceremonias dentro del pueblo de Dios, dentro de los que ya son salvos, de los que ya están en Cristo. Que el Señor nos ayude a entender que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca
del hombre, o sea, esas actitudes del corazón, porque no hay nada malo que se diga o se haga que no venga del corazón, y si el corazón es malo y perverso, entonces velemos porque nuestro corazón esté de rodillas ante el Señor y entonces no produzca cosas con las que podamos más bien hacer daño y dividir y crear enemistades por cosas creadas por el hombre. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por permitir que tu palabra nos llegara hasta estos días. Gracias, Señor, por preservar tu honra a través de tu palabra, que puede ser predicada, que puede ser leída, pero sobre todo obedecida y seguida. Gracias, Dios Todopoderoso, por enviar al Espíritu Santo y comisionarlo con aquella función santa de guiarnos a toda verdad, a toda justicia, a todo juicio. Gracias, Espíritu Santo, por ser el iniciador de la regeneración de nuestras obras, porque nuestras obras son malas cuando son dejadas a nuestro propio criterio y opinión, sabiduría. Pero tú nos enseñas a hacer las cosas que agradan a Dios. Tú nos enseñas a honrar a Dios como debe ser honrado, muy por encima de cualquier tradición, ceremonia humana. Enséñanos a entender tu palabra, enséñanos a conocer tu palabra para no tomar enemistades innecesarias, para hacer de edificación al cuerpo de Cristo más que de obstáculo. Y como ha sido orado más temprano esta mañana, tu palabra encuentre un lugar en nuestros corazones y produzca frutos al 100 por 1, al 60, al 30, como tú decidas recibir honra de nosotros. Pero no nos dejes enterrar tu palabra como aquel hombre enterró aquella mina, aquel talento, y la desestimó por miedo a no poder hacer las cosas bien. Acompáñanos siempre, que tu presencia sea tan constante en nuestras vidas que podamos saltar cualquier obstáculo, cualquier miedo de poner en práctica tu palabra. Pero queremos seguirte con nuestra cruz a cuesta hasta donde debemos de llegar antes de ser exaltados en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Damos gracias. Mi ser, Señor. Gracias, Señor, que en esta noche, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y por eso en ti confía nuestro corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Descansa en ti, puedo ser feliz.